Tras la vacancia del Pedro Pablo Kuczynski, gran parte del Congreso, envalentonado en su afán de acelerar procesos que muy probablemente favorecerían a sus respectivos caudillos, terminarían acabando con ellos y sus planes a futuro, por el solo hecho de ignorar por más de un momento la constitución política del Perú. Todo esto pasó el llamado lunes negro de la política. Transcurridas las 8 de la mañana, el presidente Martín Vizcarra se despedía de sus ministros con total normalidad, teniendo o no conocimiento de que ese mismo día haría historia. Pasadas las 900 horas, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, junto a su gabinete, ingresaban a los interiores del Congreso. Por otro lado, en el Pleno se hacía todo lo posible para acelerar la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, teniendo conocimiento de que el día viernes 27 de septiembre, el representante de Estado había anunciado que el Premier haría cuestión de confianza sobre la propuesta de ley para cambiar el mecanismo de elección de los tributos de ese mismo día. Bueno, recuerda que yo era parte del gabinete ya en el momento del cierre del Congreso. Estaba de ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y obviamente acompañé al Premier Salvador del Solar en toda este camino a la solución de este problema, pero ya sabemos todo el Perú cómo terminó y por qué terminó así. Y fue un día bastante agobiante, fue un día preocupante, no solamente para los integrantes del gabinete, yo creo que para todo el país. Un tema que llevó a decirle al país la importancia de que las instituciones conozcan los procesos, pero sobre todo los temas de fondo, ¿no? El no haberle otorgado la confianza a Salvador del Solar obligó al Poder Ejecutivo a tomar la decisión constitucional de, obviamente, de decirle al Congreso, vamos a cumplir con la Constitución, ¿no? Y así fue. El recorrido y entrada al hemiciclo del Premier se vio interrumpido por una muralla de parlamentarios que a toda costa querían impedir el acceso del primer ministro, sumando al negamiento de entrada y salida al salón central por parte de la seguridad del Parlamento que previamente había sido ordenado por el señor Giovanni Forno Flores, asesor principal del presidente del Congreso, Pedro Olachea, una orden sumamente cuestionable. Después de un extenso intercambio de palabras, el Premier ingresó al hemiciclo a sustentar la cuestión de confianza, con respaldo del congresista Gino Acosta, y atravesando previamente con un frenesí de comentarios desatinados por parte de las bancadas en desacuerdo. El presidente del Consejo de Ministros logró exponer las razones frente al Pleno de Parlamento. Sin embargo, en vez de priorizar la cuestión de confianza sobre la agenda estipulada, la mayoría de legislativos optaron por dejar de lado la cuestión de confianza y seguir con la elección de los tribunos. No obstante, la miembro de la bancada Nuevo Perú, Indira Wilca Flores, presentó una cuestión, la cual estipula el cancelar del proceso en marcha, discutir inmediatamente el proyecto de ley, presentando por el Ejecutivo y junto a ello la cuestión de confianza. Pese a ello, solo se discutió brevemente la petición y procedieron a las elecciones del TC. Si nos ponemos a recapitular, el Premier ya había hecho pedido de la cuestión de confianza, la cual fue puesta de lado y por lo tanto negada, y pocos momentos después, la congresista Indira Wilca habría puesto priorizar el pedido del Poder Ejecutivo, y junto con ello la cuestión de confianza, que por decisión del Pleno nuevamente fue puesto de lado para acelerar la opuesta agenda del Parlamento,
sin darse cuenta que gracias a estas acciones estarían abriendo paso al mandatario y a su acción definitiva. Cerca de las 4 p.m., los parlamentarios optaron por sesionar el pedido del primer ministro, ya que se rumoraba que el presidente, Martín Vizcarra, planeaba disolver el Congreso durante su mensaje a la nación. Luego, pasadas las 5 de la tarde, el mandatario dio su discurso poniendo en jaque a los parlamentarios. Minutos después, los mandatarios pronunciaron palabra golpe de Estado, acompañado de miles de peyorativos hacia el mandatario, pero los legislativos no se quedarían con los brazos cruzados, pese al decreto supremo. Entre sus últimas jugadas, destacaría la suspensión del representante de Estado y el nombramiento de Mercedes Arauz como nuevo presidente interino, todo esto apoyado de la presión ejercida por sus compañeros de pleno y los nervios acumulados. Mientras que para un disuelto Congreso existían 2 presidentes vigentes. En los exteriores, cientos de peruanos celebraban y pedían desalojar inmediatamente a los ya ex parlamentarios. Se tenía el respaldo popular, tan es así que la aceptación del presidente Vizcarra sube por el 90%, ¿no? Diciéndole al país, respeten, ¿no? Respeten, han sido elegidos para llevar a cabo las reformas que el Perú necesita para proteger la gobernabilidad del país, la institucionalidad del país, y han hecho exactamente lo contrario. Pese a las anteriores amenazas de los legislativos de usar la fuerza para no ser destituidos, a la hora de la hora ninguno se inmutó en hacer algo al respecto y asumieron al pie de la letra lo acatado por el presidente. A la mañana siguiente, un parte de los miembros de la comisión permanentemente optaron por sesionar y hacer un pedido de verificación por parte del Tribunal Constitucional para examinar que la medida de disolución era conforme a la ley. El poder legislativo ya no era conforme por una mayoría denominada injusticia y corrupta. Por ello, solo sería cuestión de tiempo para que el nuevo Parlamento sea conformado por electos competentes que pongan en primera instancia el proceso del país y el bienestar de sus ciudadanos. Pasados los meses y ejecutadas las elecciones congresales del día domingo 26 de enero del 2020 y posteriormente publicado el perfil de los nuevos congresistas electos, se creyó por un momento que esto traería un equilibrio a la fuerza de los poderes. Sin embargo, esta esperanza para muchos se convertiría en una amenaza fantasma. En el corto tiempo y en pleno proceso electoral, también lejos de asesorarse bien y tener asesores de primer nivel, han optado por ciertos proyectos populistas sin considerar algo sumamente importante, que es cómo vamos en el costo-beneficio para el país. De si quiero hacer esta reforma, ¿de dónde salen los fondos? ¿Cómo vamos realmente a sacar adelante aquella reforma que estamos planteando, ¿no? 9 de noviembre del 2020, Unión por el Perú impulsaría una segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Entonces, la noche de ese mismo día, tras un extenso debate entre los voceros y miembros de las distintas bancadas, 105 parlamentarios votaron a favor de la destitución, 19 lo harían en contra y 4 se abstuvieron. Esa misma noche, el ahora exmandatario Martín Vizcarra pasó a retirarse del Palacio del Gobierno y dio su último mensaje a la ciudadanía. El actuar de los nuevos legisladores dejaba mucho que desear y a la inconformidad de los ciudadanos se hacía notar más y más.
Al día siguiente, la apresurada juramentación del expresidente del Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente interino de la nación, y el drástico cambio de gabinete y la cantidad de proyectos de ley cuestionables desde cualquier punto de vista, desencadenaría una serie de eventos que marcaría historia en el Perú. Fue así que el 10 de noviembre, durante y después de la juramentación de Manuel Merino de Lama como representante de Estado, se convocaron distintas manifestaciones en señal de rechazo a la toma de mando por parte de Merino y la disconformidad de los ciudadanos con el nuevo gobierno. Las marchas pacíficas solo eran conformadas de voces y carteles y terminarían con gases lacrimógenos, detenidos sin orden o señal alguna de ser un peligro latente, como los manifestantes, periodistas nacionales e internacionales, inclusive inocentes residentes de las zonas donde se produjeron los acontecimientos, se vieron afectados. Lamentablemente, llegaría a tal grado las irregularidades que cobrarían a la vida de dos jóvenes. Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo fueron reportados fallecidos por múltiples impactos de perdigones. A su vez, dichos perdigones fueron disparados por la Policía Nacional del Perú. Al mediodía del 15 de noviembre, Manuel Merino renunciaría irrevocablemente a su cargo como presidente de la República. Posteriormente, su renuncia fue aceptada esa misma tarde por el Poder Legislativo. Pasado los 48 horas, el recién designado presidente del Congreso, Francisco Sagasti, asumió la presidencia, siendo su primer acto como presidente dar un minuto de silencio por los jóvenes asesinados durante las marchas. Pasado esto, se dirigió a los padres de los jóvenes expresando las respectivas disculpas en nombre del Estado y garantizando la seguridad a los ciudadanos y prohibiendo a la Policía Nacional del Perú enfrentarse a manifestantes pacíficos. Es un hecho que la disolución es una situación prevista por la Constitución y no puede denominarse como golpe de Estado. Por otro lado, los parlamentarios recién ingresados han demostrado ser flexibles a sus actos sumamente impredecibles. Del mismo modo, el presidente de paso, Manuel Merino, junto a su gabinete, al verse envueltos en una situación desfavorable para ellos, optaron por renunciar a sus cargos y limpiarse de polvo y paja. Acciones que dejan mucho que pensar una vez más a todos los peruanos. Por ello, nos vemos en la necesidad de investigar a nuestros representantes de las distintas fuerzas y así no volver a repetir los mismos errores de siempre. Y estos no repercutan en un futuro a menor o mayor escala.